¿Qué significa que la primera ministra Mirta Vázquez anunciara el cierre definitivo de 4 empresas mineras en Ayacucho? Es verdad que un plan de cierre de minas indica que la empresa tiene que cerrar, la empresa minera tiene que cerrar operaciones y bueno, nunca más volver a operar. ¿Es eso totalmente cierto? Para responder a esta pregunta tenemos que retroceder un poquito. Tenemos que saber, entender cómo es que se mueve, cómo es que actúa el negocio minero, ¿no? Lo que tú tienes que tener muy claro es que las empresas mineras, para tener el derecho de operar en cierta superficie, un lugar de la cordillera de los Andes peruanos, tiene que hacer el pago anual a un ente regulador como el Ministerio de Energía y Minas para adquirir la concesión minera, ¿no? Es decir, adquirir los derechos de poder operar en esta superficie, ¿no? Una superficie tal vez, por ejemplo, de 100.000 hectáreas. Hay que tener claro que esta concesión, la empresa hace un pago anual, todos los años es un pago anual, para renovar ese derecho, ¿no? No es que sea dueño, no es que sea dueño de esa superficie, sino que simplemente adquiere el derecho por cierto tiempo anualmente para poder operar. Okay, eso es lo primero. Ya, viene la segunda parte. Una de las primeras etapas es la etapa de explorar. Explorar, sacar muestras de cuánto es el probable o cuántos son los recursos minerales que tal vez se pueden extraer de ese ámbito, de ese radar, de esa superficie por el cual tienes la concesión minera de explotar, de esos 100.000 hectáreas. Lógicamente la empresa minera lo que va a hacer en los primeros años en la etapa de exploración es no ubicarse en el 100%, es decir, en las 100.000 hectáreas, sino va a poder operar seguramente en un porcentaje muy pequeño, por ejemplo 5% de las 100.000 hectáreas. ¿Okay? Entonces, en ese 5%, los primeros años va a ser su actividad de exploración, luego viene la etapa ya de explotación, ¿no? Para pasar todo el proceso de transformación del recurso mineral que extraiga de esa superficie, ¿no? Que puede ser el oro, la plata, el cobre, etc., ¿no? Entonces, ahora, para que pueda pasar a una etapa ya de explotación propiamente, tienen que pasar dos cosas: tenga una viabilidad técnica y una viabilidad financiera. Si suceden estas dos condicionantes, son afirmativas, son favorables para la empresa, efectivamente va a comenzar a explotar, ¿no? Entonces, para hacer esta explotación, la empresa está obligada por la ley de cierre de minas a presentar un plan de cierre de minas. Este plan de cierre de minas es un plan que es muy dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque, como lo mencioné, la empresa minera opera sobre un porcentaje de toda la concesión minera. Hemos dado el ejemplo del 5%. Entonces, sobre ese 5% sobre el cual va hacer la explotación, tiene que calcular cuánto es el recurso mineral que va a poder extraer de ese 5%, ¿no? Entonces, una vez que tengo identificado cuánto es el recurso mineral, tengo que más o menos proyectar cuántos años voy a poder explotar ese recurso mineral, extraer todo el recurso mineral y determinar cuánto van a ser lo que voy a poder tener que desembolsar en el futuro para dejar ese ambiente en el que estoy explotando el recurso mineral tal cual como si nunca hubiese operado. Es decir, dejar la superficie en la que se está trabajando como si nunca hubiese pasado por ahí la mina, ¿no? Entonces, esto es por la ley de cierre de minas. ¿Okay? Entonces, ahí decimos, en este plan de cierre de minas de acá a 10 años, voy a dejar de operar y voy a dejar el ambiente, la superficie tal cual como la encontré. Y este plan de cierre de minas también me sirve ¿para qué? Para que sobre ese cálculo, esa estimación, se calcule un porcentaje sobre la cual la empresa va a tener que emitir una carta fianza, ¿no? Una carta fianza, la empresa minera tiene que emitir una carta fianza a nombre, ¿no? A nombre del Estado peruano, ¿no? Básicamente a nombre del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? En donde lo que busca esta carta fianza es garantizar, ¿no? Garantizar que la empresa minera cumpla en el futuro con esos pasivos ambientales, ¿no? Entonces, ese es uno de los por qué se arman estos planes de cierre de mina.
para sobre eso calcular pues esta carta fianza que va a ir a favor del Estado peruano, ¿no? Que es una herramienta bastante interesante para cubrir estos pasivos ambientales, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que este plan de cierre de minas es muy dinámico, porque a medida que pasan los años, la empresa minera lo que va a hacer es seguir explorando, ¿no? Explorando sobre un poco más del 5% sobre la cual exploró y explotó al inicio. Seguro va a ampliar sus operaciones ya no sobre un 5%, sino sobre un 10%, sobre un 15%, ¿no? Sobre un 20% a medida que pasan los años. Entonces, mientras amplíe su radar de acción de esta empresa minera, eso va a hacer que el plan de cierre de minas también se actualice, ¿no? Entonces, por eso decimos que el plan de cierre de minas no es algo estático, sino es algo dinámico, ¿no? Y eso también va a hacer que, bueno, la carta fianza que se emitió también se actualice, ¿ok? Entonces, no significa en realidad que a ciencia cierta que porque una empresa minera tiene su plan de cierre de minas que dice que va a cerrar operaciones en el 2021 o 2022, no significa que esa sea la fecha límite sobre la cual va a poder operar. No es así de simple. Tienen que, lógicamente, hacerse varios estudios técnicos, varios estudios financieros, ¿no? Para la empresa pues decida si va a seguir continuando o ya no. Entonces no es así de sencillo, como lo pinta pues la primera ministra Mirta Vázquez, ¿no? De que ya voy a firmar un acuerdo con los campesinos y listo, se cierra la mina. No, no es así, porque hay inversión ya realizada sobre cierto espacio, sobre la cual en su momento pues se ha hecho un pago para que la concesión minera a operar sobre ciertas hectáreas. Entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando? No alarmemos pues a la población, no creemos falsas expectativas. Este tipo de cosas hacen que pues se cree caos, se cree incertidumbre, se cree polémica, etc., ¿no? Entonces, por favor, comparte este video para que realmente llegue, si es posible, pues a los oídos de nuestra premier Mirta Vázquez, que ha lanzado pues estas afirmaciones que lo único que hacen es crear incertidumbre, crear zozobra y alarmar más el pueblo peruano, ¿no? Así que nada, amigos, espero que haya quedado súper claro este tema del plan de cierre de minas, que no significa que la empresa deba pues cerrar operaciones propiamente, ¿no? Es un plan que es dinámico, cambia, se actualiza. Producto de que, bueno, acá hay una palabra que es la estimación, ¿no? La estimación que se basa pues en el ámbito, en el accionar de la empresa minera, ¿no? Si amplía operaciones, va a tener que ampliar también su plan de cierre de minas, actualizar más que todo su plan de cierre de minas. No prorrogar, ojo, no prorrogar, actualizar. Lo único que se prorroga, bueno, son los préstamos, ¿no? Y este no es un préstamo, este es un, pasivo, o sea, genera un pasivo ambiental, pero no es que sea una deuda como tercero como tal, ¿no? Así que nada, amigos, espero que haya quedado súper claro. Nos estamos viendo en un próximo video. No te olvides de suscribirte, compartir, darle like y dejarnos un comentario. Chao.